Bueno, hola jóvenes, vamos hoy a lo que es la sección 4, demostración aplicando criterios de semejanza de triángulos. Al igual que como se hizo con los criterios de congruencia en octavo grado, se hará uso de los criterios de semejanza vistos anteriormente para demostrar la validez de una proposición a través del razonamiento directo o deductivo. Recuerde también que es conveniente prefijar un plan de desarrollo de la demostración y escribir claramente las justificaciones o razones por las cuales las proporciones son verdaderas. Ejemplo 1.7. En la figura de abajo, el triángulo ABC es congruente, ¿no? Símbolo de congruencia, ¿con quién? Con el triángulo DEF. El triángulo ABC es congruente ¿con cuál? Con DEF. Demuestre que esos triángulos también son semejantes. Entonces nos están pidiendo que estos dos triángulos que son congruentes, nosotros demostremos por los criterios que vimos la clase pasada que también, aparte de ser congruentes, son semejantes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la hipótesis. La hipótesis es lo que nos dan. Bueno, nos dicen que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Acá no lo están dando, ¿verdad? Ahora bien, vamos después a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión a lo que nosotros queremos llegar? El triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Entre el triángulo ABC y el triángulo DEF ocurre lo siguiente: afirmación o afirmaciones y justificación. Vamos a afirmar igual que lo hicimos el año pasado y vamos a justificar esa afirmación. Número 1. Vamos a afirmar que el ángulo A, este ángulo de aquí, es congruente con el ángulo D, con este de acá. Entonces, por hipótesis y ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes, número 2. Ahora vamos que el ángulo B, este ángulo de aquí, y ahora son dos marquitas, ¿verdad? Es congruente con ¿qué ángulo? Con el ángulo E, congruente con este ángulo de acá, ángulo E. ¿Cuál es la justificación? Por hipótesis y ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Como si nos fijamos, tenemos ángulo, 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 ángulo. Tenemos dos ángulos congruentes. Entonces, si vemos, tenemos dos ángulos congruentes y había un criterio en la semejanza de triángulos donde con dos ángulos que tuviéramos congruentes ya eran triángulos semejantes, ¿verdad? Entonces, en la afirmación número 3, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. ¿Y cuál es la justificación? Bueno, la justificación es por el paso 1 y el paso 2. Por el criterio de semejanza ángulo-ángulo. Y ya hemos concluido, hemos llegado a la conclusión que nos estaban pidiendo, ¿verdad? Que era demostrar que estos dos triángulos eran semejantes, que aparte de congruentes eran semejantes. La congruencia de triángulos es un caso especial de la semejanza de triángulos, ¿verdad? Cuando tenemos
congruencia de triángulos. La congruencia de triángulos es un caso especial de semejanza de triángulos. Entonces, si tenemos triángulos congruentes, eso también nos da triángulos semejantes. ¿Cuál es la tarea para esta parte? El ejercicio 1.6. Vamos ahora a lo que es el ejemplo 1.8. Utilizando la figura de la derecha, demuestre la semejanza de los triángulos ABC, ABC y EDC. Si el lado AB es paralelo al lado DE. Bueno, si nosotros vemos aquí, vemos este símbolo y es el símbolo que vimos el año pasado de paralelo, ¿verdad? Significa que AB es paralela con DE. Entonces, solución. ¿Cuál sería la hipótesis? Bueno, la hipótesis en este caso es lo que nos dan. ¿Y qué nos están dando? Nos están dando dos rectas paralelas, ¿verdad? Entonces esa sería nuestra hipótesis. Que el segmento AB es paralelo, ¿con quién? Con DE. Y ahora la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Es a lo que nosotros queremos llegar. Y nosotros queremos llegar a concluir que esos dos triángulos son semejantes. Entonces, sería que el triángulo ABC es semejante con el triángulo EDC. Entre estos dos triángulos, ¿entre qué triángulos? Entre el triángulo ABC y el triángulo EDC, tenemos las siguientes afirmaciones. Afirmación y justificación. Afirmación número 1. Lo que es el ángulo A, este ángulo de aquí, es congruente ¿con qué ángulo? Con el ángulo E. Por hipótesis, esa sería la justificación y congruencia de ángulos alternos internos, ¿va? Tenemos dos rectas paralelas. Tenemos esta recta paralela y esta otra recta paralela, y estos son dos ángulos internos alternos. Entonces, esa sería la justificación por hipótesis y congruencia de ángulos alternos internos. Vamos con la siguiente afirmación. En la siguiente afirmación tenemos el ángulo B. El ángulo B, y le vamos a poner dos marquitas, es congruente ¿con quién? Con el ángulo D. Otras dos marquitas. ¿Cuál sería la justificación? Bueno, por hipótesis y congruencia de ángulos alternos internos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es una recta paralela a esta y este ángulo B es alterno interno con el ángulo D. Ahora bien, si vemos, tenemos este triángulo, el triángulo ABC y el triángulo EDC, y ambos tienen ángulos congruentes, dos ángulos congruentes. Este ángulo es congruente con este y este ángulo es congruente con este. Entonces volvemos al mismo criterio de semejanza, ¿ah? El criterio número 3, ángulo, ángulo. Por lo tanto, nuestra tercera afirmación será la conclusión. Entonces, tenemos, bueno, antes acá tenemos ya nuestro triángulo bien bonito, ¿verdad? Bien, nuestros dos triángulos, ya con sus marquitas bien bonitas. Y vamos a lo que es la tercera afirmación, que sería la conclusión que habíamos colocado acá. El triángulo ABC es semejante al triángulo DBC. ¿Por quién? Por el paso 1, el paso 2 y nuestro criterio de semejanza, ángulo, ángulo. ¿Cuál es la tarea para esta parte? Sería el ejercicio 1.7.
Vamos ahora al ejemplo 1.9. En la figura dada, si los lados correspondientes de dos triángulos, ¿de qué triángulos? Del triángulo ABC y del triángulo EDC tienen las siguientes medidas. AC es igual a 5 centímetros. CE mide 10 centímetros. BC mide 4 y DC mide 8. Demuestre que los triángulos ABC y DEDC son semejantes. Bueno, tenemos que demostrar que estos dos triángulos son semejantes. Entonces, vamos a la solución. Primero, la hipótesis. Nos vamos con lo que nos dan, que son las medidas, ¿verdad? En este caso nos dan la medida AC, que es igual a 5 centímetros, y S, que es igual a 10 centímetros. BC, que es igual a 4, y DC, que es igual a 8. Esto sería lo que son las hipótesis. Ahora vamos a la conclusión. ¿A qué queremos llegar? Bueno, queremos llegar a que ambos triángulos son semejantes, que el triángulo ABC es semejante con el triángulo EDC. Entre estos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DBC, tenemos las siguientes afirmaciones. Primera afirmación, AC es AS. AC es AS. Eso significa que esto es igual, 5 es a 10. Y si nosotros hacemos la respectiva simplificación, ¿qué nos queda? Bueno, tenemos quinta, que es 1, y quinta, que es 2. Entonces, la razón de estos lados correspondientes nos queda igual a 1/2. Vámonos a la justificación. ¿Cuál sería la justificación? Bueno, por hipótesis y cálculo de razón simplificada, ¿verdad? Por hipótesis y cálculo de razón simplificada. Hemos simplificado esa razón. Ahora bien, vamos con los otros dos lados correspondientes, que sería BC y DC. Número 2. BC es ADC, igual que 4 es a 8. 4 es a 8. Ahora, la cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 8 es 2. Entonces, su justificación es por hipótesis y cálculo de razón simplificada. Exactamente la misma hipótesis, ¿verdad? Perdón, la misma justificación del 1 y del 2. Ahora bien, ¿qué comparación podemos hacer entre esta afirmación 1 y esta afirmación 2? Observamos y vemos que estas razones son iguales. Entonces, esa va a ser nuestra tercera afirmación. AC es a S igual ¿a quién? A la número 2, a la afirmación número 2, que es BC es ADC. ¿Por quién lo afirmamos? Bueno, lo afirmamos por 1 y 2, ¿ah? Por el paso 1 y el paso 2. Estamos diciendo que estos dos son iguales. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que las razones son iguales. 1 es a 2. Vamos con el siguiente paso. Ahora bien, tenemos, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, ya vimos que las razones, esta razón de aquí, era con esta de acá es el doble, ¿verdad? Y lo mismo observamos que esta de aquí, la de acá era el doble. Entonces la vamos a marcar. Bueno, tenemos lado, ¿verdad? Lado. Bueno, aquí se me fue una marca de más. No, está bien. Entonces,
¿Qué podemos sacar? Bueno, no tenemos dado, ¿cómo se llama? Medidas aquí de estos lados para decir de que este lado, sacar la razón de este lado y sacar la razón de este otro y obtener la razón de semejanza. La verdad no se puede, ¿verdad? Porque no tenemos los datos. Entonces, ¿qué otra opción hay? Bueno, hay una opción muy facilita. Estos ángulos de aquí. Este ángulo y este ángulo. El ángulo BCA y el ángulo ECD. Entonces, ¿cómo son esos ángulos? Opuestos por el vértice, recordamos, estos dos ángulos son opuestos por el vértice, entonces esa sería nuestra tercera justificación. El ángulo ACB es congruente, son congruentes, ¿congruente con quién? Con el ángulo DCE. ¿Y cuál es la justificación? Bueno, ya la mencionamos, serían por ángulos opuestos por el vértice. Ángulos, por ser ángulos opuestos por el vértice. Bueno, entonces tenemos que este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de acá. Entonces ya tenemos otro criterio de semejanza. ¿Qué criterio de semejanza es? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces tenemos ya nuestro criterio de semejanza. Por lo tanto, podemos concluir, ¿no? Llegar a esta conclusión que estos dos triángulos son semejantes. Entonces, la justificación número 5, aquí tenemos ya nuestro triangulito bien bonito, ¿verdad? Y iríamos a nuestra justificación número 5, el triángulo ABC es semejante ¿con quién? El triángulo ABC es semejante con el triángulo DEDC. ¿Por quién? Bueno, ya mencionamos lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, lo sacamos de los pasos anteriores. En el paso número 3, determinamos que este lado era igual, bueno, la razón de semejanza de este lado era igual a la razón de semejanza de este otro lado, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, como las razones eran iguales, paso 3, y por los ángulos opuestos por el vértice, paso 4, entonces por el paso 3 y 4, y el criterio lado, ángulo, lado, de semejanza. Entonces, por eso concluimos que estos dos triángulos son semejantes. ¿Cuál es la tarea para esta parte? Bueno, sería el ejercicio 1.8.